Encontraba a mi padre siempre con un atuendo cubierto de un casco, de un saco, de botas de jeve, y yo me preguntaba a esa edad dónde se iba mi padre. Y luego descubrí que ese atuendo era para que mi viejo se sumerja en las lagunas altoandinas para tratar directamente a esta alga que se llama cuchur. Huito fallece, se convoca a la plaza de Hugo en la Nacional. Entonces yo postulo y luego logro ingresar a esa plaza, ¿no? O sea, estoy ahorita a cargo de los cursos que mi hermano llevaba. Yo me despido de mi madre en mi casa, la vi tan mal cuando entra al hospital que yo preferí no ir al hospital. Le di un beso en la frente a mi madre, le agradecí por todo lo que me dio. Y en paralelo, Juan Carlos estaba con un COVID, ¿no? Entonces yo no quise de ninguna manera que Juan Carlos se entere de que mi madre estaba mal. Y Juan Carlos me envía un audio, ¿no? Un poco muy nostálgico, de mucho dolor, casi despidiéndose de la vida, ¿no? Entonces, cuando lloramos juntos, después de una clase, o cuando escuchamos una ponencia o una exposición de un alumno. Yo me he quebrado varias veces escuchando a mis alumnos en clase. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que van a ver esa entrevista. Los saluda Luis Santa Cruz y les doy la bienvenida a un episodio más de La Entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. Y hoy tenemos un invitado bastante especial en el marco del tercer Congreso Multidisciplinario de Derecho. Estamos intentando conversar con todas las personalidades que van a estar allá en Tarapoto, conversando con el público de LP, con los estudiantes, con los seguidores, con la gente que es amante del derecho. Y hoy estamos con Rafael Aldave. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, ¿qué tal, Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento por la convocatoria y por las grandes expectativas que está generando este evento académico en Tarapoto. Déjame presentarte formalmente como siempre hacemos. Rafael es abogado, docente, autor, investigador y una figura importante para la gente que ha estado viendo los últimos episodios de la entrevista, ¿no? Se te ha mencionado en la entrevista que hicimos con Mass Giving, una entrevista que ha dado un montón que hablar, se ha viralizado un montón en redes sociales, y la gente quería conocer un poco más de la figura de Rafael Aldave. Obviamente, más allá también de lo que representa el invitado anterior que tuvimos, ¿no? Por ejemplo, te comento algo, que es algo que suele pasar a veces y me da gusto cuando eso sucede, ¿no? Yo le converso con alguien aquí en el LPO, y va a venir tal persona, y en este caso particular, conversar con el amigo Alejandro, que ya debe estar en camino, y le digo, oye, va a venir Rafael Aldave, oye, qué bacán, yo tengo un libro suyo, quiero que me lo firme. Ese tipo de emoción y de expectativas que genera la gente, ¿usted es consciente de eso? Eh, He generado de pronto en los últimos años alguna acogida y algún cobijo de parte de mis estudiantes y considero bueno, hay detrás de eso más de 20 años en la docencia y he tratado de mantener el pulso con mucha dignidad, con mucha decencia en mi labor académica, ¿no? Y me parece que eso ha sido recogido por mis estudiantes y por eso siempre hay un buen recordatorio, hay una nostalgia que vivifica mucho la vida nuestra y que obviamente se convierte en un acto de mucho halago y de mucha generosidad, ¿no? Vamos a recorrer diferentes aspectos de su vida profesional, de su vida académica, de su vida en el derecho, así que le agradezco el tiempo para venir a conversar, sobre todo porque usted no vive en Lima, o sea, la visita que está teniendo para este programa es excepcional y le agradezco que se pueda dar. No, yo cuando los cariños y los afectos se abren, yo estoy ahí siempre presente, ¿no? Y te agradezco mucho por ver, ¿no? Por visibilizar esta vida que he llevado, con todos sus zigzagueos, seguramente también con sus sombras, pero siempre tratando de mantener una línea de vida que cuesta, no en términos económicos, pero que obviamente construir decencia intelectual en un país con tanto acuchillamiento y con tanto factor de corrupción es complejo y es difícil, pero estamos aquí, enteros y completos. Quisiera arrancar literalmente desde el principio, ¿no? Y desde el origen de todo lo que usted representa, que es probablemente el apellido. El apellido Aldave en Trujillo tiene una importancia como esas, no se suele ver ahora, ¿no? Antes sí habían grandes apellidos y grandes familias que representaban un montón para las ciudades, para los pueblos. En Trujillo el apellido Aldave tiene un significado cultural, tiene un significado académico bastante importante. ¿Puede comentarnos un poquito de eso? Bueno, gracias, gracias. Hay una genealogía que parte de mis abuelos. Mis dos abuelos, por parte de padre y madre, han sido perseguidos por las dictaduras peruanas. Mi abuelo, por parte de mi padre, es secretario de los sastres apristas del Perú, y mi abuelo, por parte de mi madre, estuvo preso 10 años por persecución política.
Y en la matriz nuestra, mi padre, Augusto Alá de Pajares, ha sido rector de la Universidad Nacional de Trujillo, ha sido rector de la UCB, es un investigador internacional que hizo su trabajo orientado al estudio del cuyuro, una alga altoandina, que significó 50 años de investigación y hoy esa alga es considerada el milagro andino, ¿no? Es como dicen los científicos, el alimento perfecto, que tiene el balance simétrico de cada uno de los nutrientes, aminoácidos y carbohidratos. Así que a partir de esa matriz de mi padre, hemos tenido un legado que nosotros hemos militado de manera activa y de manera decente en la vida. Y obviamente culturalmente mi hermano mayor, Augusto, el médico, ha sido director del hospital regional. Mi hermano el segundo, Hugo Aldave, que falleció hace 3 años, era un filósofo muy connotado de la Universidad Nacional de Trujillo, que había escrito varios artículos, que tiene un espacio ganado que se llama Rumor Hegeliano. Y en esa genealogía hemos crecido nosotros, ¿no? La semilla no puede crecer muy lejos del árbol, dicen, ¿no? Y hemos tratado de cubrir y hemos tratado de siempre mantenernos firmes y convencidos sin ninguna práctica promiscua en la política, siempre decentes en la vida, ¿no? Ahora, algo que me llama la atención, viendo la hoja de vida de su papá, de Augusto, uno puede suponer que el bicho por la investigación y por este lado académico viene directamente de ahí, pero hay un rol importante también en su madre, en Chachi. Correcto. ¿Puede comentarnos un poco la importancia de ella? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi madre, que tampoco ya no está con nosotros, ha sido la inspiradora para que yo pueda vincularme a la literatura, ¿no? Yo reconozco la voz sonora y la caricia perpetua de mi madre todas las mañanas leyéndome poesía, ¿no? Principalmente inicié toda esta vida con El Principito y los cuentos completos de Oscar Wilde, leídos por mi madre, con mucha ternura, pero también con mucha coerción. Entonces, mi madre ha marcado esa pauta de mi vida de ser un lector profesional de la literatura. Y mi padre ha marcado el otro episodio, que es la parte de la cientificidad con la que yo transcurro en mi vida profesional. Tengo dos orillas importantes. La parte sensible, la parte literaria, el esteticismo, el lenguaje, que lo cobijo y le agradezco a mi madre, a la mamá Chachi, y la parte de la ciencia, que a mi viejo lo reconozco siempre en algunos episodios que tienen que ver con la simbología, ¿no? Yo lo encontraba a mi padre siempre con un atuendo cubierto de un casco, de un saco, de botas de jeve, y yo me preguntaba a esa edad dónde se iba mi padre. Y luego descubrí que ese atuendo era para que mi viejo se sumerja en las lagunas altoandinas para tratar directamente a esta alga que se llama cuchuro. Puedo preguntarle, además del Principito, cuáles son esos cuentos fundamentales o básicos que se lo recomienda a todo el mundo, pero que sobre todo sonaban bien en la voz de su madre. Sí, cómo no. En los cuentos completos de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz y El Ruiseñor y la Rosa no han perdido su esencia, ni su encanto, ni su belleza. Yo he replicado esa historia con mis hijos, he replicado esa historia con mis estudiantes, también les recomiendo, cada uno tiene su propia historia. Galeano decía que la vida está formada por átomos y moléculas, pero sobre todo por historias. Entonces no se trata de imponer, cada uno va a tener su propio hallazgo, su propio romance con los libros. Ahí me tocó esta encantadora versión de tenerla a mi madre siempre a través de ese lenguaje. Y luego ya pasamos a otra instancia, eso que les comento es más o menos 8 años, 10 años, y luego ya a los 14 años nos compramos, mi madre y con mi padre compraron Literatura Universal, 15 tomos de Oveja Negra, 180 obras literarias. Ha sido el regalo que más me hace acordar a mi hermano Hugo, ¿no? Porque con él esperamos con mucha ansiedad, con mucho entusiasmo, romper las bolsas para tener el libro al lado nuestro, ¿no? Y con esos libros de literatura de Oveja Negra empezó la artesanía, la cultura de los Aldave, en la biblioteca de la Casa Aldave. Algo que me llama la atención, cuando el papá es un investigador que siempre está afuera o que está con estos atuendos tan extraños para Sí, un sí, niño, cuando una correcto. madre es una periodista tan intelectual, tan aferrada a la lectura, ¿hay espacios para cotidianidad en esa casa, para momentos simples, Sí. sin carga académica?
¿Cuáles son Sí, esos momentos en los que eran parte de la familia Aldave, pero también son parte de cualquier otra familia? los viajes de mi padre han sido muy numerosos, muy intensos, muy variados. Él ha conocido el mundo a través de la investigación, de su perfeccionamiento. Él hizo el doctorado en Alemania sobre ficología, el estudio de las algas. Y en esos viajes yo conocía más a mi padre a través de las postales, ¿no? Y mi madre era la que siempre se encargaba de generar esos espacios de afecto, de conversación, de diálogo. Nunca hubo vacíos prolongados. Siempre hubo un espacio que mi madre iba creando en la vida, y cuando mi viejo regresaba de viaje, siempre simbolizaba mucho la cultura del regalo. No entregaba las cosas por entregar en materia, ¿no? Las entregaba, pero contando la historia de cada regalo. Y entonces nosotros hemos crecido con esa efervescencia, ¿no? De cosas novedosas, innovadoras, pero que no solamente se rastreaban en un tema de distinción, ¿no? Sino fundamentalmente de cómo te entregan las cosas la gente que te ama de verdad, ¿no? Algo que sé que es un tema complicado y que lo conversamos brevemente en una oportunidad anterior que tuvimos para conversar previo a la entrevista, era la pérdida de esos tres seres queridos que justo casualmente han salido de la conversación Ujú. mientras hemos estado conversando, ¿no? Que creo que es parte de la importancia que tienen, ¿no? Cuando alguien es importante, Sí, sí, sí. aparece casualmente en las conversaciones en que uno lo planea mucho. ¿Cómo se lidia con tres pérdidas tan importantes y de forma, sobre todo, tan repentina y tan seguida? ¿Y qué tan importante fue la literatura y el derecho en este caso para poder escudarse y sobrevivir? Muy complicado, muy difícil, los suspiros siempre llegan, los tropiezos con el dolor son permanentes, pero también hay un acto de fe. Yo ya no soy un hijastro de la pena, sino me considero un hijo de la nostalgia y de la fe. Así me he autoproclamado. Entonces he tratado con la ayuda de Yobi, de mi esposa, siempre materna, siempre esposa, siempre compañera, y de mis hijos, Farah, Chacho y Raid, han sido mi cobijo inmediato, ¿no? Mi cobijo permanente. Y luego he buscado otras terapias que tienen que ver con retornar a las bibliotecas para armar un poco, en el caso de Huguito, la secuencia de lo que él había dejado, ¿no? Yo después de la muerte de Hugo, que tiene que ver mucho con la tiranía, porque fue un acto muy, muy cruel y muy intempestivo de un día para otro, para un poco reducir esos niveles de dolor y de nostalgia, me encargué de ir a la biblioteca para poder seleccionar algunas de las lecturas y de los textos que Hugo había escrito, ¿no? Y en el caso de mi mamá y papá es muy, muy complicado porque yo he vivido con ellos en la misma casa. Hemos compartido más de 45 años juntos en la casa, ¿no? Y entonces esta partida a mí me conmovió muchísimo, sobre todo por los vínculos, ¿no? Cada uno de ellos ha tenido una marca fuerte en mi vida. Con Huguito, con mi hermano, él ha sido profesor de filosofía, ¿no? En la Universidad Nacional de Trujillo, y también estaba atraído por el fútbol. Somos hinchas del mismo equipo, de Alianza Lima, mismo colegio. Leíamos mucho poesía, llorábamos mucho cuando leíamos El lamento del sargento de Aguas Verdes del gran Jorge Pimentel, y terminábamos siempre abrazados después de una reunión. Entonces hay una pauta, y además cuando Huguito fallece, se convoca a la plaza de Hugo en la Nacional. Entonces yo postulo y luego logro ingresar a esa plaza, ¿no? O sea, estoy ahorita a cargo de los cursos que mi hermano llevaba, lo cual para mí es un reto, una perspectiva desafiante, porque Hugo era en formación un filósofo hegeliano, y luego la marca de mi madre, que tiene que ver con esta formación de vincular, más allá de un hobby, de un placer, la literatura con el derecho, se la debo a mi mamá. Y mi artesanía y cercanía a la investigación se la dejo a mi papi. O sea, hay una trinidad que ha marcado mi vida, que venía de ellos tres y que ahora ya no los tengo conmigo, ¿no? Entonces es un acto de mucho dolor, pero también de rebelión y también de emancipación. ¿Cómo se ve el luto desde la literatura y el derecho? Eh, Volver, hay que volver siempre. Yo estoy ya hace un buen tiempo más preocupado en volver que en ir. Me interesa más volver, ¿no? Volver a los recuerdos, a la esencia, a las grandes conversaciones, a los excelentes libros que compartí con Hugo, con mi padre, con mi madre. Y entonces ese volver me hace renacer, me hace repotencializar mi vida, y me hace acordar algunos renglones de lo que escribió el gran Fernando Savater cuando fallece su esposa luego de 50 años de vida matrimonial, ¿no? A él le dicen, bueno, Fernando, la vida continúa. Y él dice, no, la vida ya no continúa, solo continúan los días, ¿no?
Entonces hay otra forma de ver la vida, no con pesimismo de ninguna manera, pero sí alerta, ¿no? Alerta de todo lo que la vida te va dando en su camino, pero siempre soportando, sosteniendo, enfrentando, porque nadie puede ser un prófugo de la muerte, nadie puede ser un prófugo del dolor. Donde te escondas, el dolor te encuentra. El dolor sabe dónde estás. Entonces no podemos ser prófugos de ese realismo que nos toca vivir y que hay que tener la hidalguía, la decencia de empezar a vivir del buen recuerdo, del buen legado, de la buena nostalgia, ¿no? Algo que conversé con el amigo Mas Giving cuando estuvo aquí presente fue la lucha que él tuvo también con el COVID y lo cerca que estuvo con este concepto del que hablamos, ¿no? De la muerte, del dolor. Y él me comentaba, hemos estado conversando al respecto, él se despide de usted el mismo día, si no me equivoco, que su madre se despide de usted. ¿Es el mismo día o es en esos días? Es en paralelo, yo me despido de mi madre en mi casa, la vi tan mal cuando entra al hospital que yo preferí no ir al hospital. Le di un beso en la frente a mi madre, le agradecí por todo lo que me dio y en paralelo Juan Carlos estaba con un COVID, ¿no? Entonces yo no quise de ninguna manera que Juan Carlos se entere de que mi madre estaba mal. Y Juan Carlos me envía un audio, ¿no? Un poco muy nostálgico, de mucho dolor, casi despidiéndose de la vida, ¿no? Entonces, hubo ahí una dualidad que me acompañó y que fue muy intenso, muy fuerte para mí, ¿no? Gracias a Dios, Juan Carlos pudo salir adelante, ¿no? Y bueno, y lo tenemos ya en la plenitud de su vida cerca de nosotros. Eso lo ayuda a replantearse ciertas cosas, su relación con Juan Carlos, cómo cambió luego de que él estuvo tan cerca de enfrentar su mortalidad. Una de las expresiones que yo más elogio y que agradezco es la gratitud que él ha tenido conmigo, ¿no? Es una gratitud que en verdad revela toda su naturaleza y toda su esencia como ser humano, que yo agradezco mucho, me conmueve mucho. Yo hago mis clases orientados a veces a la gratitud como un acto de reciprocidad en la vida y obviamente esa cercanía de la muerte nos ayudó a ambos para poder fortalecer, intensificar algo que ya estaba bien elaborado. Porque nosotros hemos tenido una vida en paralelo del asistentado, pero también hemos pasado una serie de episodios también de mucha plenitud intelectual. Eso también hay que decirlo, ¿no? El dolor vino en un momento, pero no ha sido hegemónicamente el dolor el que se ha impuesto en la vida de nosotros, ¿no? Hemos hecho las clases de manera muy feliz, hemos compartido mucha información, muchos conocimientos, muchos libros, y hemos ido en la vida tratando de cubrir, de cuidar nuestras familias, para que en estos estadios de la vida nuevamente volvamos a abrazarnos, volvamos a caminar juntos, ya cada uno en una perspectiva distinta, pero articulados y cohesionados por el gran amor que nos tenemos, ¿no? Por el inmenso afecto que nos tenemos, ¿no? Ahora, algo que me llama la atención cada vez que hablo con alguien ligado a la cultura o a la literatura es que este ejercicio de escribir y dejar algo a la posteridad es una gran forma de vencer esta mortalidad con la que siempre luchamos. ¿Usted piensa mucho en lo que se va a decir de usted de aquí a 20, 30, 40 años, de cómo van a sobrevivir sus libros como una representación de usted? Tengo algunos temores, obviamente, que forman parte de la vida misma, pero tengo más certezas en lo que podría ocurrir, ¿no? Ahí tenemos ya un constructo de más de 40 años de vida en mi casa, en la Casa Aldave está la biblioteca, y esa biblioteca tiene que ser un acto público, donde la gente vaya a leer, vaya a escribir, ¿no? Vaya a conversar, a dialogar. Ya tenemos una idea previa, una idea preconstruida que hemos planteado ya en la Casa Aldave, se llama Sigiloso Desvelo. Es un espacio de conversación, de diálogo, de apertura para los estudiantes, que es un poco buscar de manera permanente y de manera sólida y consistente el vínculo que hay entre la filosofía, la literatura y el derecho. Y entonces hay ahí un legado, hay un trabajo de mucha artesanía, de muchísimos años, y yo espero que ese sea la extensión, la onda expansiva de lo que pueda ocurrir cuando ya nosotros no estemos, digamos, presencialmente en la vida, ¿no? Siempre se habla de que los autores, sus libros son sus hijos, pero en el caso particular usted tiene hijos y tiene libros. ¿Cómo funciona la dinámica? ¿Qué tan vinculada está, según usted, su obra literaria, su obra académica con, su legado físico, con los hijos que usted ha estado criando?
Tengo una relación muy intensa con mi hija Farah, que fue mi hija mayor, es mi hija mayor. Ella es abogada de la Universidad de Piura y ahora está viviendo en España, está trabajando allá. Y la comunión que he tenido con ella, porque ella nos acompañó los 10 primeros años y luego vinieron mis dos otros hijos, ¿no? Era una comunión de mucha salida, pero siempre cuando íbamos al cine o íbamos a comer algo, siempre la condición, pero dialogada muy sutilmente, era un libro. Entonces yo sostenía mis cariños, mis afectos interminables con mi hija a través de los libros, ¿no? De los cuentos, de la poesía. Y así se fue equipada mi hija, ¿no? Y por eso es que ahí tuvo una arma muy solvente para poder sostenerse en la universidad y luego, bueno, hacer un intercambio a la Universidad de Navarra, donde vivió en España 8 meses, y luego ese punto, que es un punto donde encontró la diversidad de la cultura en el mundo, decidió para que ella vaya a vivir a España a trabajar. En el caso de mis dos hijos, Chacho y Raí, mis adoraciones de vida, estoy en esa lucha permanente, ¿no? Soy un tipo que no se escapa de la realidad, sé que la tecnología a veces nos gana en lo efímero y en lo inmediatista, pero estoy en una lucha permanente. Les estoy dando un taller de literatura, con enojos y todo, pero ahí vamos, estamos luchando para que ellos también puedan generar un hábito con la lectura y después que tomen obviamente sus propias decisiones. Pero quiero que también sepan y gocen de la profunda felicidad que ocasiona el vínculo y el romance con las buenas lecturas. Así que hay una pugna permanente, pero yo estoy convencido que finalmente la potencia de la literatura, la simbología del libro y sobre todo el conector de padre e hijos en la lectura va a ser lo que va a permitir que eso se subleve, ¿no? A los estadios que a veces se viven, ¿no? Quería pasar a temas más ligados al factor de la docencia, lo académico, pero no quería dejar de tocar un tema, ¿no? Quería preguntarle si puede comentarnos, obviamente, ahora que ya ha pasado tiempo, ¿cómo fue esto cuando secuestraron, entre comillas, a Eloy Jauregui? Hoy, hoy justo hablé con Eloy Jauregui en la mañana, ayer también me llamó, me dice que está en Trujillo el 28 de abril, con él vamos a hacer, y con Juan Carlos, vamos a hacer el segundo episodio de Sigiloso Desvelo. Eloy Jauregui es un tipo para quererlo siempre, nosotros lo queríamos todavía en el anonimato porque lo habíamos leído, pero no lo teníamos frente a nosotros. Y entonces Juan Carlos, en esas actividades que tenía, me dice, Rafa, Eloy está dictando una conferencia en la Universidad UPN, pero quiere hacer un descanso y yo ya lo abordé y quiero conversar con él. Le he dicho que hay un grupo de gente en Trujillo que quiere conversar con él. Le digo, excelente, le digo, llévalo a Buenos Aires y ahí nos vamos a encontrar en unos minutos. Así que fuimos a Buenos Aires reconociendo que Eloy es muy cercano a la salsa dura. Entonces mando a comprar un CD en la cevichería donde estábamos y le digo al dueño de la cevichería, ¿la vas a poner esta salsa para Bravo yo cuando Eloy Jauregui llegue acá al local? Y efectivamente Juan Carlos lleva a Eloy Jauregui, había un acto celebratorio de muchos amigos, entre ellos estaba nuestro amigo queridísimo César Rubio, que lamentablemente falleció el año pasado, y entonces llega Eloy Jauregui con un gabán y un maletín, y cuando él llega y entra al restaurante, hago la señal para que pongan Pa' Bravo yo y entró bailando Eloy Jauregui. Entró bailando y esa conversación fue una conversación interminable sobre Julio Ramón Ribeiro y todas las grandes crónicas. Y le pedí un favor porque ese día justo era cumpleaños de mi hermano, 26 de junio. Y le pedí un favor, le dije, maestro, ¿qué posibilidades hay de ir a verlo a mi hermano para saludarlo? Vamos. Bueno, y la continuamos. Ya lo que ocurrió después no la puedo decir de manera pública. Para la gente que está viendo esto, que son abogados que pecan de no leer más allá de la jurisprudencia, ¿cuál es la importancia de Eloy Jauregui y qué libros son fundamentales no solamente para abogados, sino para cualquier persona que aprecie la buena literatura? La cultura popular, que es un ejercicio de reivindicación social y de migración cultural en el Perú, ha sido muy bien recogida por Eloy Jauregui. Eloy Jauregui es un intelectual, es un cronista de esquina de la bohemia peruana y que sus crónicas, siendo un género, que es un género que transmite con mucha naturalidad y de manera muy coloquial lo que uno va sintiendo, él recupera esos espacios de reivindicación musical, cultural. Y entonces, ¿cómo podemos alejarnos del realismo social los abogados? Que hemos hecho lamentablemente una práctica a veces mercenaria, inmediatista y muy lejana del realismo social. Creemos que el realismo jurídico es lo que nos va a dar la verdad
y más allá del realismo jurídico hay un realismo social que en la práctica del derecho lamentablemente no se ha incluido. Y eso ha hecho de que el pragmatismo jurídico disuelva, entropezca, ensombrezca las grandes categorías que tiene el derecho para poder ejercer esta digna profesión de ser abogado. ¿Y los libros en particular que usted cree que todo abogado debería leer de él? De Eloy Jauregui, De Eloy. bueno, no tengo ahora el nombre exacto, pero básicamente es el género de sus crónicas, ¿no? Las crónicas que anuncian un realismo social importante, que anuncian la verdadera cultura del Perú y que además recoge, por ejemplo, la historia del bolero. Usted es la culpable, es una excelente antología de bolero, y también tiene un libro de salsa que justamente se llama Pa' Bravo Yo, ¿no? Entonces son dos crónicas que a los que nos gusta un poquito rumbear y bailar, tenemos que acompañar siempre el renglón de la narrativa, ¿no? Para que nos vaya mejor en el baile también. Ahora, si nos ponemos a hablar de los diferentes espacios, esfuerzos culturales que usted ha desarrollado, esa entrevista va a durar 3 o 4 horas, que no es la idea, pero me imagino que podemos volver siempre para poder repetirla. Pero me interesa saber, por ejemplo, qué es Rienda Suelta y por qué su apodo, su firma en ese momento era Mamífero Vertical. Los años 90, que eran años extraños y en donde los perros románticos de Bolaño siempre asomábamos en sigiloso desvelo, irrumpimos en la universidad y creamos un grupo que se llamó Rienda Suelta, un grupo que conspiraba contra el sistema, que levantaba las faldas a un sistema llena de pus y que nos mantuvimos bastante firmes con mis grandes amigos de Rienda Suelta, Lalito Fiesta, Luchito Rodríguez, Jenner Delgado, César Carranza, Ernesto Ortiz. Gracias a Dios tenemos vida y nos vemos cada cierto tiempo. Estamos un poco dispersos ahora, pero el punto de encuentro siempre es el arte, ¿no? En toda esa expresión. El primer evento que hicimos en esta universidad se llamó Para hacer poesía no se necesita preservativos. Y por supuesto las autoridades prohibieron el evento, pero más pudo el escepticismo orgánico de mi generación. Igual se llevó a cabo el evento, ya no en el auditorio principal, sino en la pista que estaba frente a la universidad. Igual se reveló el tema, ¿no? Y Mamífero Vertical es un seudónimo que marca esa pauta, ¿no? Una pauta que aparentemente conllevaba una contradicción, un opuesto exacto, pero que lo que expresaba era un poco el descontento, el escepticismo de la época y el refugio de este hermoso grupo de Rienda Suelta que acertadamente el gran Juan Carlos McGiving, hermano de toda la vida, Encanto Viano, que es un espacio que teníamos con él, porque el taller de Derecho y Literatura nosotros lo inauguramos en Trujillo con Juan Carlos, en mi casa, ¿no? Se llamaba en esa época Canto Viano. Se sigue llamando Canto Viano hoy, ¿no? Entonces ahí Juan Carlos, con un criterio que es muy, muy, muy de él, de mucho agradecimiento, decidió hacer un homenaje a Rienda Suelta 25 años después. Y bueno, hicimos un programa que conmovió mucho, que convocó mucho y me dio muchísimo gusto, no importa, virtualmente ver a mis amigos de toda la vida, ¿no? Ahora, hacer derecho y hacer arte en épocas tan convulsionadas como las que ha tenido el Perú son propuestas arriesgadas, valientes. ¿Qué le recomienda a la gente que tiene miedo a jugársela, a decir su verdad, a decir sus verdades? Que traspasen lo cotidiano, que crean en su sangre, que crean en su genealogía, que sean consecuentes con sus ideas, que no crean en los inmediatismos utilitarios, que es más importante construir el ser que el tener, y eso no es un acto utópico ni romántico, es un acto que marca la pauta de un ser humano, y que esos actos de valentía a veces no tienen luces inmediatas. Pero yo aprendí también, entre otras cosas, de mi madre, algo que me dijo en la parte final de su vida, tal vez despidiéndome, no me di cuenta de ese renglón. Me dijo, las mejores cosas llegan a la vida no cuando más lo no cuando más lo merezcas, sino cuando más lo necesitas. Y eso es cierto. Hay una simetría en la vida que te va colocando en el camino. Así que no hay que desmayar, hay que ser consecuentes con nuestras ideas, hay que defenderlas, no hay que imponerlas, hay que defenderlas con argumentos, no con dogmas, y hay que ser decentes. Hay que ser decentes y eso no está en el horóscopo. La decencia se construye en la vida, se construye con buenas decisiones, también con renuncias, que es importante, sobre todo cuando hay abuso, cuando hay prepotencia. Los seres humanos debemos rebelarnos frente a ese tema, de todas maneras. ¿Cuáles son los peores, si se puede decir de esa forma, recuerdos, momentos que tiene usted al momento de evocar las dictaduras, al momento de evocar la convulsionada y jodida época que fueron los 90, 80? Muy complicadas.
Históricamente y como lector también me quiebro. No es necesario que haya vivido. El elogio, la nostalgia y la rebelión de la memoria también han ido en busca mía cuando he sido un lector permanente de la historia, ¿no? No de la historieta ni de la historia oficial, sino de la historia real, esa que Basadre llamaba la intrahistoria, ¿no? Pero tengo un episodio que sí nos tocó a nosotros. Mi padre era diputado en el año 90, era presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Y bueno, el dictador Fujimori cerró el Congreso de la República un 5 de abril, justo este mes, ¿no? Y muy pocos libros revelan, y sí lo reveló Pedro Planas en su excelente libro El Fujimorato, que estos militares con el fujimorismo clandestino irrumpieron en las oficinas de Azángaro, quemaron toda la información que teníamos. Digo que teníamos porque yo formaba parte, digamos, de esa comunidad, y secuestraron el carro que nos habían dado de mi padre, y el departamento que habíamos adquirido producto de muchos años también nos quitaron, ¿no? Entonces fueron actos propios de una dictadura, ¿no es cierto?, que vulneró derechos fundamentales, que impuso un valor hegemónico en todos los estatutos académicos, políticos, económicos, y que fue un acto que sí marcó la vida porque eso implicaba reiniciar la vida nuevamente en Trujillo, ¿no? Tuvimos que volver de Lima a Trujillo para replantear nuevamente nuestra perspectiva profesional. Un acto muy doloroso y que provocó, en el caso nuestro, muchísima indignación. Y en los últimos años, cuando he visto esos intentos de reivindicación del Fujimorismo y su constante participación política, a pesar de no ganar elecciones, ¿cómo lo siente alguien que vivió tan de cerca su impacto en los noventas? Pienso que hay toda una orfandad y una ausencia en la formación política que ha implicado estos fenómenos que están muy arraigados a estas formas vanas de dictadura, ¿no? El populismo, el caudillismo, el inmediatismo, el clientelismo, no son fenómenos que se expresan en un fin de semana. Son los productos naturales de esa práctica oscura, de esa práctica precaria de hacer política en el Perú, que tiene un proceso de mucho achoramiento y acuchillamiento, y que lamentablemente al no construir ciudadanos en este país, hace que estas formas de práctica política se impongan, ¿no? Yo tengo todavía esperanza, soy un docente universitario que está apuntando a un ámbito estrictamente formativo, y con esa comunidad yo creo que vamos a tener una buena luz de esperanza, y que tenemos que estar siempre a la expectativa de estas prácticas, ya no de una manera contemplativa. A veces cuando se agota un Estado tan incipiente y arcaico, están las plazas públicas también para ir en busca de alguna reivindicación y de alguna conquista social, como la propia historia nos demuestra, ¿no? Ahora, cuando alguien ha vivido tantas cosas a nivel personal, pero a nivel político, a nivel profesional también, ¿cómo proyecta esto en la relación con sus alumnos, que en este caso son jóvenes, que no saben mucho sobre la vida, que recién están saliendo de casa para explorar la realidad en gran escala? ¿Usted tiene ese tipo de conversaciones con ellos? ¿Usted los guía? ¿Es un rol más de padre que de profesor incluso? En algunos casos sí ha habido un paternalismo que yo no lo condeno, porque los estudiantes necesitan de un afecto también especial, sobre todo cuando hay una reciprocidad de cariño, ¿no?, de reconocimiento. Y trato siempre de que en una primera etapa se vinculen con la lectura, ¿no? O sea, el régimen de lectura es un acto permanente, un acto que debería cobijarse como un acto de decencia, de docencia en la vida universitaria. Ese es el primer eje que mueve mi vínculo con mis estudiantes. Y les ofrezco mi casa, mi biblioteca. Yo salgo a comprar libros con mis alumnos, de pre y posgrado, por si acaso, y les ofrezco mi biblioteca para que vayan a la biblioteca de la Casa Aldave, se sientan ahí, se pongan a leer, a escribir, y les ofrezco también algunas salidas de manera colectiva con los que están interesados, que felizmente son muchos de la comunidad universitaria que está a mi cargo. Esa es la primera hechura, la primera genealogía. Y luego les cuento también, sin ideologismo, sin populismo, sin ideas ortopédicas, lo que significa la práctica de la política y del derecho.
Obviamente tengo algunos dogmas que están en contra, que vienen de una comunidad de abogados que creen mucho en el pragmatismo, que es gente que no lee, gente que banaliza la ética, que la ridiculiza, inclusive en algunos extremos, pero esa práctica no se puede imponer de ninguna manera. Hay que ir en busca de esa genealogía que permita que los estudiantes tengan sus propios hallazgos, sus propios descubrimientos, sus propias militancias. Yo les digo, no hagan esa práctica promiscua de pasarse de un partido a otro, ¿no? Manténganse firmes, convencidos, no subasten sus ideas, defiendan sus ideas, no las impongan, y hay un camino ahí, un camino pedagógico. Yo siempre parto en mi vida académica con un renglón que está en la misma orilla. Querer aprender, que es un acto más allá de la voluntad del estudiante. El querer aprender implica una categoría de discernir. ¿Para qué quiero aprender y qué debo aprender? Y en la otra orilla, extendiendo los brazos, estoy yo, saber enseñar. Sin un acto que de ninguna manera es un acto de soberbia, sino un acto de humildad que por lo permitido, por lo señalado, por lo leído y por lo vivido, creo que me da una garantía como para poder conducirlos por ese buen camino, ¿no? Me llama la atención porque usted habla de no condenar la figura paternalista, pero cuando vemos su relación con Juan Carlos, con Matt Gibbing, que estuvo aquí también, sí se siente esta idea de ser una figura paterna, de, de este puesto de maestro-discípulo que ya no se suele ver en las facultades actualmente, ¿no? Que le pertenece a un par de décadas atrás. ¿Usted es consciente de eso? Totalmente consciente. La cátedra Aldave siempre ha sido una cátedra de diálogo, de conversación, de mucho cobijo para mis asistentes de cátedra, que más allá de acompañarme a una clase y hacer y compartir la clase conmigo, creo que lo más sostenible y hermoso ha sido el cariño, el afecto, el reconocimiento, luchar juntos por algo, ¿no? Y entre ellos está, bueno, Gesell Méndez, que ha sido mi asistente también de cátedra muchísimos años, que me ha acompañado en rutas muy intensas por todo el Perú, y Juan Carlos, ¿no? Un tipo entrañable, un tipo que me ha acompañado en mis espacios también de oscuridad, pero que estuvo siempre ahí, estuvo siempre ahí. Y sí hemos sido conscientes que hemos construido una simbología más allá de la cátedra, ¿no? Que marca una pauta de mucho respeto. Él es un abogado ahora muy exitoso, que hace docencia también, igual que Gesell, en universidades públicas y privadas, que están vinculados a la lectura en toda la intensidad. Bueno, es un legado que hemos construido juntos. Entonces, debe ser muy complicado que alguien que se ha formado en esa tribuna, en ese espacio, pueda renunciar de pronto por algo que tiene que ver con la materia, ¿no? Cuando tú estás bien formado, no renuncias a ese acto de ninguna manera, ¿no? Aunque te duela y aunque te demores un poquito más en conseguir cosas, esa ruta va a ser la ruta que marca la pauta con mayor nitidez y con mayor claridad. ¿Y en qué momento uno se da cuenta que ha dejado de ser profesor-alumno para convertirse en maestro-discípulo e incluso en amigos? Cuando lloramos juntos, después de una clase, o cuando escuchamos una ponencia o una exposición de un alumno. Yo me he quebrado varias veces escuchando a mis alumnos en clase. Y mis alumnos se asustaban, decían, ¿qué pasa con Aldave? El conocimiento y la vida y el lenguaje también conmueve. Y con Juan Carlos hemos pasado muchos de esos episodios. Entonces, creo que un símbolo que pone en el altar del cariño ese reconocimiento casi paterno está orientado a cuando uno, de manera honesta y sensata, decide derramar unas lágrimas con el alumno, ¿no? Y ese abrazo es el que perpetúa ya la esencia de lo que significa educar, ¿no? En el 2023, ¿por qué tipo de cosas suele llorar Rafael Aldave? Yo lloro casi por lo mismo. La verdad es que lloro casi por lo mismo, ¿no? La nostalgia, el recuerdo, el vacío, a veces me perturba y me jode también la arbitrariedad y la injusticia. Y no ha cambiado, en verdad. Mis llantos provienen básicamente del dolor, de la ausencia de los que hoy ya no puedo abrazar. Es un llanto permanente, pero es un llanto también que me va educando, que me va proponiendo cosas importantes en la vida, ¿no? Y lloro también por extrañar, ¿no? A veces porque mi hija no está cerca a mí, porque mis hijos no están cerca a mí, porque a veces no los veo por los viajes, y lloro, cómo no, con mis libros, ¿no?
O sea, con las historias que hay en mis libros o cuando termino de escribir algo y pongo el punto final y decido salir un poco a caminar, camino llorando también, camino llorando. Y los libros, yo me he quebrado con muchos libros, sobre todo con poesía. Me he quebrado muchísimo, leyendo poesía inclusive, ¿no? Entonces, mis llantos son los mismos, pero hoy me señalan otras cosas, ¿no? Así como sus alumnos se sorprenden la primera vez que lo ve llorar en una clase o luego de una exposición o una lectura, ¿cuándo es el momento en el que la gente ya se acostumbra a su sensibilidad y a las lágrimas que aparecen siempre? Algunos, ¿La gente se acostumbra propiamente? no, 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 no. Algunos me condenan, pero con cariño, ¿no? Me dicen, profesor Lai, no vaya a llorar, me dicen, ¿no? Entonces, yo le digo, pero yo vengo de ahí, o sea, ahí está mi esencia, está mi núcleo, ¿no? Entonces, hay una condena, pero una condena con sutileza, ¿no? No señalando que sea un instinto malo, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Y además yo no ando derramando mis lágrimas en oferta, ¿no? Creo que cada lágrima mía proviene de un estatuto y proviene de un argumento totalmente válido, ¿no? Totalmente válido. Ahora, usted comentaba esta idea de llorar junto a alguien para confirmar la idea de que son maestro y discípulo. La idea de salir a comer con alguien y tener conversaciones que se extienden más del horario del almuerzo creo que también es una constante cuando repaso o cuando veo los vínculos que usted tiene con la gente, ¿no? Y Sí, la idea del lugar al que se va a totalmente. comer, pero también la idea de quién invita o ese tipo de Sí, factores que para la gente pueden ser tan simples, pero que sí, realmente representan algo de confianza. correcto. Sobre todo cuando no se paga la cuenta, ¿no? No, mentira, siempre hemos compartido ahí la cuenta con mis alumnos. Normalmente las pago yo. Cuando yo decido llevar a un alumno a mi casa, yo creo que ahí ya él se da cuenta o ella se da cuenta de que hay algo especial, que hay un afecto especial. No se puede masificar, porque tienes que ir pauteado un poco y obviamente también hay que provocar en los alumnos que despierten esas emociones, ¿no? Hay alumnos que son muy reacios a ese tema, ¿no? Yo normalmente no tengo una buena comunicación cuando veo un alumno frío, que no tiene sangre en la boca, que no se inquieta, que no suda, ¿no? Me incomoda, me perturba un poco, pero luego reconozco de dónde viene y sé que hay algunos segmentos de su vida que a veces, bueno, hacen que la persona sea un poco más calculadora, ¿no? Pero hay otros alumnos que sí. Justo hace 2 días, cuando ya empezamos las clases en la Universidad Nacional de Trujillo, estaba editando el curso de Filosofía Política de 7 a 10 de la mañana y entonces estaba proponiendo en qué consistía la cátedra, los contenidos y había una alumna que me estaba mirando y que ponía la mano acá, se concentraba, no hizo ninguna pregunta durante la clase y cuando terminé mi clase ya todos iban saliendo y ella se acerca a mi escritorio y llorando casi porque vi mucha luz en su pupila, me dijo, profesor Aldave, no he escuchado hasta hoy, y esto no es un privilegio a mi cátedra, sino estoy hablando de lo que puede despertar en la emoción, a eso me refiero, no estoy haciendo apología de mi vida académica, pero la vi tan aternurada y tan segura de lo que ella se convencía de lo que yo había dicho, ¿no? Y me dijo, no he escuchado hasta hoy a ninguna persona que hable con tanta pasión de lo que ama. Y ahorita mismo los libros que usted ha dicho me los voy a comprar. No me importa que me endeude, me dijo. Esa es mi clase. Ese es el mejor halago de mi clase. Ya no estoy pendiente saber si me van a pagar o no. Bueno, obviamente me van a pagar porque sí, ya estoy nombrado en la UNET, pero esa es la reciprocidad que yo espero de un alumno. Basta que un alumno o una alumna tenga esa expresión tan sana, tan tierna y además tan convencida de que la lectura la puede transformar, que eso para mí es suficiente. Es suficiente. Para la gente que no va a tener nunca la oportunidad, ya sea porque no van a ser sus alumnos o porque no van a tener la oportunidad directamente de conocerlo, ¿cómo es la Casa Aldave? Si hacemos un recorrido mental ahorita, si nos describe un poco este espacio tan personal y que comparto solamente con algunos privilegiados, ¿cómo podríamos hacer ese recorrido? La Casa del Dave tiene una analogía y tiene una cercanía con esta hermosa canción de los hermanos Raigada que decía la casa vieja, nuestra casa, fruto de tantos años lleno de penas blancas. De esa historia hay mucho en la Casa Aldave, una casa que se rebeló ante la muerte
y que siempre va a ser un generador de espacios de mucha esperanza, de mucha fe. Hay un refugio intenso, ahí se celebraban cuando uno ingresaba a las universidades, ahí se ha conspirado contra la vida y contra el mundo, ahí se han escrito poemas importantes, se han hecho grandes conversatorios y hoy hay un espacio natural, muy artesanal de la biblioteca de la Casa Aldave que es abierta para todos los estudiantes que quieren acercarse a la lectura. Así que él tiene un jardín hermoso además, tiene un jardín hermoso que además tiene mucha visita de los silbidos de los pájaros y hay siempre lo que me decían mis amigos de toda la vida, ¿no? Tu casa huele a hogar, hay un olor a hogar, ¿no? A que las cosas se hicieron bien en esta casa, ¿no? Entonces tiene todos esos pasadizos y esas grandes simbologías de la vida, ¿no? La Casa Aldave tiene a los fantasmas de los que ya no están, pero también tiene la vida que actualmente la acompaña, ¿no? ¿Puede comentarnos un poco más sobre Giovanna, por ejemplo? Sí, cómo no. Yovi es mi esposa, ella me acompaña 27 años de vida, es la compañera de mi vida. Sin ella, la verdad es que no hubiese podido sostenerme luego de la partida de mi hermano, de mi papá, de mi mamá. Ella estuvo muy, muy pendiente, atendió a mis padres durante todo el proceso, y no por un acto de disposición, sino por un acto de amor, que yo valoro muchísimo, ¿no? Y ella también tuvo algunas decisiones muy importantes en su vida que yo siempre quiero, respeto y valoro. Abandonó su trabajo para irse con mi madre cuando a mi madre le detectaron el primer cáncer a Lima y se quedó con mi madre 5 o 6 meses en Lima hasta que mi madre se sane. Y también ha estado muy, muy pendiente de mis hijos. Si yo he podido hacer la docencia fuera de Trujillo, ha sido porque he tenido la garantía y la certeza de que yo estaba muy, muy, muy pendiente. Ella es psicóloga, también es profesora universitaria y siempre está acompañándome. Últimamente ya nos reímos un poquito más de la muerte, no como un acto de burla, sino de lo que a veces mi vieja Chachi y mi viejo Augusto decían y hacían cuando salíamos a almorzar juntos un fin de semana. Me da gusto que poder subrayar eso porque muchas veces vienen profesionales, abogados, y se habla del éxito y se habla de todo lo que se ha logrado, pero poco se habla de los compañeros de vida, que son fundamentales de cierta forma, ¿no? ¿Usted cree que esta importancia que tiene su esposa, su compañera, se tiene que subrayar constantemente? Totalmente, totalmente. Y la digo públicamente, la digo en mis aulas de clase. Muchos de mis alumnos no la conocen personalmente, pero saben cuánto valor tiene ella en mi vida. Yo sí puedo, soy muy poco de determinismos y soy muy poco de inmediatismos de lenguaje, pero sí puedo estar ahora en condiciones de decir que si algo de la vida ha tenido que generar en mis espacios académicos es sin lugar a dudas Yovi, ¿no? Yovi es siempre vital, es siempre importante, es siempre trascendente, toda mi vida. Además la conocí en el primer oficio de mi vida, yo fui bibliotecario los primeros 5 años, de los 19 hasta los 24. Y en esa biblioteca Yovi sacaba copias a los libros. Y empezamos con una primera sonrisa desde lejos, y luego ya yo me acerqué, la conquisté en el primer atajo con el libro Solo por afumadores del gran Ribeiro, y a partir de esa crónica ella empezó a interesarse por la literatura, y la literatura fue el atajo fiel, permanente, de ese vínculo, primero de enamoramiento y luego ya en el transcurso de la vida, ¿no? ¿Cómo conquista un abogado enamorado de la literatura? Escribiendo poesía, reconociendo la poesía como una arma letal de cercanía y siempre creyendo en los sortilegios, ¿no? Yo soy un tipo que cree en los sortilegios, en la conquista, ¿no? En los grandes momentos, en las grandes miradas, y que siempre el valor del libro, de la poesía, va a ser un insumo importante para despertar la vulnerabilidad del otro ser humano. Y eso hace que también hayan algunas aperturas de conquista, ¿no? En la vida misma, ¿no? Quería volver al tema de la docencia porque terminamos en la casa hablando de esa suerte que tienen algunos alumnos para poder conocerla personalmente, pero en una época en la que se cuestiona tanto la labor del profesor, en la que se cometen excesos, en la que tenemos a tantos docentes que realmente no están apasionados con lo que están enseñando y con transmitirle realmente algo a sus alumnos, ¿cuál es el principal consejo que le puede dar a alguien que está a punto de comenzar a forjar el camino de tantos chicos y tantas chicas?
Que sean decentes, que se preocupen por prepararse. La docencia no es una añadidura de la vida y no se debería hacer docencia para elevar estatus o para ganar más. Hay que educarse para ser docentes, hay que leer muchísimo para ser docentes, hay que pensar siempre en el otro, hay que ponerse en el lugar del otro. Es un trabajo pedagógico, un trabajo de ternura. Por eso se hablaba de la pedagogía y la ternura, ¿no? No como un requisito del CV, sino como un acto que tiene que cautivarse, tiene que cultivarse, tiene que incubarse en la vida. Yo soy un convencido que hay que prepararse muchísimo para la docencia, hay una enorme responsabilidad, no solamente en transmitir información y conocimiento, sino sobre todo conducir, porque educar es eso, es conducir, es transformar la vida de alguien, ¿no? Y si no lo hacemos con sensatez, con honestidad, con sabiduría, con sapiencia, obviamente estamos negando la gran posibilidad de construir una comunidad de estudiantes que sea sensata, que sea honesta y que sea digna. Muchísimas veces en esta comunión del proceso de enseñanza-aprendizaje hay interrupciones que parten muchas veces de la mediocridad del docente, pero cuando un docente está preparado y sabe bien su trabajo y se ha preparado para ser docente, estos niveles de diálogo y de comunicación son muy, muy valiosos en la formación de un ser humano. Si hacemos una breve pausa en el tema de la docencia, aprovechando que usted menciona el tema de la ternura, ¿puedo preguntarle qué significa la emputecida ternura? La emputecida ternura. La emputecida ternura es un acto de rebelión que se dio cuando teníamos a cargo Rienda Suelta. Esa fue una creación del poeta Jenner Delgado, que además escribe muy bien poesía, y él escribió, ¿no? Con emputecida ternura, Rienda Suelta vuelve, ¿no? Porque nos habíamos dejado de ver y de publicar, y entonces es una aparente contradicción, pero que le da un nivel, es como el aconchasumadramiento de Jorge Pimentel, ¿no? Que no es no es una mala palabra en sí mismo, ¿no? Sino que un aconchasumadramiento estereofónico, bien dicho y bien puesto, termina siendo noble siempre, ¿no? ¿El derecho necesita emputecida ternura? Por supuesto. El derecho necesita una refundación formativa. Yo me enamoré del derecho cuando me enteré en una lectura de Pensando insolentemente de Fernando de Trasegni, que la primera escuela que se fundó en el mundo occidental, que fue en Bolonia, uno iba a estudiar derecho no para litigar, sino para aprender a pensar. Y yo creo que hay que volver ahí, hay que volver ahí, hay que aprender a pensar a través del derecho. Hay que abandonar el inmediatismo utilitario, el pragmatismo, que no son estados anímicos, es un trabajo que pasa por una reforma de la enseñanza del derecho de los próximos 10 años y que necesitamos que la comunidad jurídica, en cualesquiera de sus expresiones, vuelva a crear y vuelva a creer en el valor supremo del derecho, de no vincular solo a la interpretación normativa, decretorragia, ¿no? Sino vincular el derecho a la justicia, a la equidad, a la proporcionalidad. Uno resuelve casos o acusa en casos solamente teniendo una perspectiva que es el dogma jurídico. Y eso hace que el derecho se reduzca, se extriña mentalmente y que en la práctica nos olvidemos de que el derecho está mucho más vinculado y más asociado a la justicia que a la norma propiamente dicha. Creo que a lo largo de la conversación hemos podido sacar un poco cuáles son los principales miedos suyos como persona, ¿no? El tema de la muerte, el tema de perder seres queridos, pero como docente, ¿cuál es el principal miedo que tiene un profesor? En lo mío, cuando yo sienta que mis alumnos duermen mientras yo hablo, ese mismo día me retiro. Ese mismo día me retiraré. Creo que el provocar un bostezo prolongado y un sueño permanente de un estudiante equivale a decir con decencia y con verdad que ya tu trabajo ha culminado. Nunca le ha pasado hasta ahora. No ha visto Por alumnos. lo menos que yo me haya dado cuenta, no, tal vez bostezado, seguramente porque a veces vienen muy temprano a clase, ¿no? Pero cuando ese tema es una constante, ya tú tienes que ser consciente de que tu discurso se está agotando. Y es bueno mejor ir a tu casa o al sitio donde te corresponda a escribir, pero ya no hacer docencia. Y así como uno entrena físicamente cuando tiene un desafío, ¿cuál es el entrenamiento de un docente? ¿Cómo uno se prepara
para ser mejor profesor para el siguiente ciclo académico, para una siguiente clase incluso? Claro, ese es un trabajo permanente. Yo cada vez que, y lo hacía con Juan Carlos y con Gesell, ¿no? Yo íbamos siempre, cuando ellos estaban en Trujillo conmigo, íbamos a misa un día antes de empezar las clases. O sea, empezábamos el lunes y el domingo estábamos en la iglesia. Todos mis asistentes conmigo. ¿Ya? O sea, para pedirle, digamos, simbólicamente a Dios que nos dé el lenguaje, la energía para poder llegar a la cobertura de lo que el alumno quiere sentir y quiere aprender. Y luego el trabajo es un trabajo permanente, ¿no? Yo tengo la suerte de que me dan cursos cada ciclo, a veces diferentes, y siempre son libros nuevos los que propongo. Siempre las rutas pedagógicas las innovo, siempre. Entonces estoy en un trabajo permanente, estoy siempre capacitándome, ¿no? Llevo cursos, ¿no? Vinculados a lo que hago, y también cursos vinculados a mi propia naturaleza, a mi propio ser. Llevé un curso hace poco que me sentí gloriosamente un cachimbo vivo y feliz, un curso del Centro Cultural de la UDEP sobre la vida, ¿no? Si era misterio o era una apología. Y lo que hizo el filósofo en esas 6 clases que disfruté muchísimo y que fui muy feliz escuchando, hizo un contraste teórico sobre la obra de Borges, sobre la obra de Kafka, de lo que significa la muerte para ellos, ¿no? O sea, un excelente curso, que yo lo pongo en mí porque eso me va a dar a mí, me va a provocar tener mucha más energía, muchas más ganas de ir a mi clase a enseñar. Es un permanente trabajo de lectura, de investigación, de renovación de tu espíritu, de tu compromiso en la vida, ¿no? En la vida formativa. Como alguien de 20 y 30, con alguien que ya tiene una experiencia larga, es rico sentirse cachimbo de vez en cuando, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo he disfrutado mucho y les contaba a mis asistentes y a mis alumnos de lo bien que me he sentido escuchar a un profesor virtualmente en este episodio, ¿no? Le dije a mi asistente de Trujillo, Luisa, que también trabaja conmigo y que le agradezco mucho también por todo lo que está haciendo, que me busque un curso que tenga un vínculo conmigo, no con la academia en términos generales, en términos estructurales, sino conmigo. Entonces me dijo, profesor Aldave, acá hay uno que le va a interesar. Y era ese que les estoy comentando. Y yo me preparé como un cachimbo, ordené mi biblioteca, empecé a averiguar los contenidos del curso, tenía mis libros ahí, pendiente, tenía pena de acabar la clase, y la última clase, la verdad es que me he sentido muy, muy anostalgiado, ¿no es cierto? Pero me ha servido muchísimo el curso. La condición de sentirte cachimbo no está en el calendario, está en las ganas de querer aprender. Una pregunta tal vez muy personal, ¿no? Pero a nivel personal, cuando yo perdí a un familiar muy cercano, creo que una de las primeras reacciones fue alejarme de todos los conceptos religiosos y sagrados. En su caso particular, cuando uno ha sufrido por tantas pérdidas y cuando uno es consciente como abogado y como literato de que el mundo es un lugar cruel y a veces Ujú. demasiado oscuro, ¿cómo se mantiene uno creyendo? ¿Cómo uno reaviva su fe? ¿Qué tipo de cosas lo mantienen todavía en contacto con Dios, con Sí. esas misas que usted comenta, ¿no? Es un dilema permanente en el ser humano, ¿no? Es un dilema permanente. Cuando Huguito falleció, vino a mí nuevamente un escepticismo bastante orgánico. Luego busqué una reconciliación en silencio y luego me acerqué nuevamente a Dios. Con la partida de mi madre y mi padre he tenido algunas condenas internas y también externas con respecto a la teología, ¿no? Pero creo que uno de los que me ha salvado y me ha permitido y me ha cogido en las manos para volver nuevamente a Dios ha sido mi hija, ¿no? Ha sido Farah y Yobi. Y desde la literatura Vallejo, ¿no? Vallejo, yo vuelvo siempre a Vallejo. En la apertura de mis estudiantes de Ciencias Políticas de la UNT, terminé con un poema de Vallejo. Voy a hablar de esperanza. Un hermoso poema de Vallejo, un poema metafísico que habla mucho de la condición humana, que habla mucho del dolor humano, que habla mucho de lo inevitable del dolor y del sufrimiento, pero que también en esa narrativa y en ese lenguaje tan bien estructurado te desliza, ¿no? Algunas posibilidades de reconciliación con la vida. Hay en su obra académica y profesional hay un par de libros que sé que le van a llamar mucho la atención a los jóvenes que ven LP, que van a llegar a través de la entrevista por TikTok y los Reels, que son
dos libros dedicados al tema de las tesis, que es un tema que hace sufrir mucho a los jóvenes. Sí, sí, sí. Quisiera que, mirando a la cámara, tal vez le diera una recomendación muy particular y sobre todo muy poética a los jóvenes que están enfrentando ahorita el dilema de la tesis, ¿no? Y que les parece un mundo o un problema demasiado complejo, pero que tal vez en unos años va a ser una anécdota más de la que se pueda conversar. Correcto. Yo partiría diciendo que nos hemos apresurado muchísimo en las políticas universitarias en imponer el curso de tesis. Yo apuesto mucho más en una escala formativa. Es decir, deberíamos aprender a pensar el derecho no desde su concepto teórico, sino desde su nivel problemático. Y entonces, si hacemos una secuencialidad de contenidos en la enseñanza del derecho, eso implica que hay que preparar a los profesores para que puedan hacer también investigación. No con un acto de coerción y de persecución, sino fundamentalmente por un acto de libertad y de emancipación. Entonces, esa sería una primera perspectiva. Lo segundo es que el primer contacto que se tiene en la investigación jurídica es el contacto bibliográfico. Y entonces hay que enseñar, hay que motivar, hay que promover políticas de lectura con los estudiantes. Ese es el segundo. No estoy dando mandamientos, ¿no? Sino que parto de la experiencia que yo tengo como profesor. Y luego capacitar a los profesores también para que entiendan la dimensión de lo que significa investigar en el derecho. Hay mucha competencia, pero una competencia que lamentablemente se arraiga en la mediocridad, en la prepotencia que a veces tienen los profesores de autoproclamarse como investigadores, que no tienen ningún pergamino, ningún libro publicado, no están en la esfera de la discusión del derecho, y entonces lamentablemente hay un acto que se impone, pero que no es el más genuino, ¿no? Y lo cuarto es que si queremos aprender a publicar artículos científicos, hay que pasar por toda una secuencia de contenidos. No se puede obligar, no se puede pedir como una política al final de que la tesis vaya acompañado de un artículo científico. Para eso necesitamos grandes silencios, necesitamos grandes lecturas, necesitamos grandes recursos que nos permitan comprometernos con esa esfera del derecho que es la investigación. Nosotros hemos publicamos un primer libro en posgrado de la UCB con los profesores de posgrado, un libro muy didáctico para hacer tesis, y luego ya con mis asistentes de cátedra, Juan Carlos y Gesell Méndez, hicimos un libro ya que partió de nuestra propia experiencia, ¿no? De esta comunión afectiva, pero también comunión de mucha discusión teórica sobre la investigación. Las clases están plasmadas en este libro y ahora tenemos un compromiso con Pasión por el Derecho para publicar un tercer libro, en este caso con Juan Carlos, un libro que apunta ya en una conversación previa a enriquecer la investigación a partir de la didáctica de la investigación. Es decir, vamos a trabajar con una secuencia de diagramas, y debajo de los diagramas vamos a poner las bases descriptivas y explicativas y argumentativas de cada uno de esos diagramas. Entonces ya tenemos la secuencia de los contenidos del libro. El libro va a salir en agosto, en julio debe estar terminado el libro, para que en agosto Pasión por el Derecho y nosotros como autores empezamos a hacer el trabajo de difusión, de discusión en las universidades. Los invito en todo caso, tanto a usted como al maestro Juan Carlos, para poner 2 sillones aquí y celebrar el lanzamiento del libro con una conversación dedicada netamente a la cultura, y a la literatura y a todos los temas que nos apasionan, pero que a veces no pueden resumirse y concentrarse en un programa de 1 hora y un poco más, un poco menos. Correcto, con todo placer. Muy bien, excelente. Una gran perspectiva. Quería terminar reflexionando un poco sobre el evento que se viene en Tarapoto. No le voy a preguntar si usted conoce Tarapoto o cuál es su importancia, porque la respuesta se responde solo al momento de saber el vínculo que usted tiene con Juan Carlos Mas-Giving, que es probablemente una de las figuras más importantes de este evento. Pero ¿qué expectativas tiene para el tercer congreso en general? ¿De qué va a conversar con nosotros ese día? Bueno, Tarapoto ha sido un espacio natural de muy buena vida. Juan Carlos me invitó a ser docente allá en la universidad y estuve un buen tiempo dictando la maestría de Derecho Penal de la UCB Tarapoto. La conozco de cerca, reconozco el afecto, el cariño de los estudiantes y lo espléndido que es la ciudad. Y este congreso que ya convocó a excelentes profesionales del derecho penal, también hay una apertura
para discutir sobre la investigación jurídica y he sido invitado también para ser ponente en este evento. Entonces estamos muy entusiasmados, estamos preparando ya, terminando de preparar la conferencia que vamos a dictar y invitamos a todos los estudiantes de toda la comunidad jurídica para que puedan asistir a este evento que convoca muchísima discusión en el ámbito penal, también en el ámbito jurídico, que está auspiciado por Pasión por el Derecho y por el Estudio Ágora de Tarapoto, que muy bien, de manera como una alianza estratégica, están lanzando este evento que se va a llevar a cabo el 4, 5 y 6 de mayo. 5 y 6 de mayo. Así que cordialmente invito a todos los estudiantes, ahí nos vamos a encontrar, ahí vamos a conversar, vamos a generar seguramente nuevos vínculos de afecto y sobre todo de reconocimiento académico. ¿Qué tan importante es que Tarapoto sea distinguida finalmente como una ciudad en la que se ejerce, se practica y se enriquece el derecho? Muy importante porque se subleva lo tradicional, ¿no? Normalmente el norte ha tenido esa notoriedad, pero Tarapoto está también haciendo un trabajo artesanal, silencioso, y que hoy ya muestra con mayor evidencia y mayor potencia, ¿no? ¿Cuál es su plato favorito de la gastronomía de Tarapoto que vamos a compartir seguramente allá en esos días? Yo me quedo con las cecinas clásicas en la Plaza de Armas, pero me quedo fundamentalmente con la parrilla que ofrece Juan Carlos en su casa. Con algo de suerte nos invita ese día a conocerla. Totalmente. Yo estoy seguro que van a haber espacios para conocer toda la diversidad cultural, todo el despliegue de cariño y afecto que hay y todos los niveles que vamos seguramente a encontrar en este evento académico en Tarapoto. Usted no usa muchas redes sociales, pero las ha empezado a probar últimamente, ¿verdad? Como para que la gente pueda seguirlo y empezar a conocer un poco más de cerca su trabajo. Sí, la verdad es que este es un pedido que hicieron mis asistentes. Este recurso que tengo en la tecnología, que se llama ¿Qué sabe nadie?, lo maneja mi asistente Jean-Pierre, también estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo del 9º ciclo, que también aprovecho para darle un fuerte abrazo y un agradecimiento, y también a mis estudiantes del Círculo de Estudios Metasofía, porque con ellos acabamos de publicar una revista de filosofía y literatura, que ya la tenemos lista y que la vamos a presentar el 14 de mayo en la Facultad de Derecho de la UNT. Maestro, muchas gracias por el tiempo para conversar, para abrir un poco su corazón y comentarnos algunos temas tal vez personales, pero que ayudan para que la gente tenga realmente una idea correcta de lo que son los investigadores, los abogados, las figuras jurídicas, que a veces están en un lugar en el que la gente no se acerca demasiado para conversar, pero que todos necesitamos saber que hay humanidad detrás y que hay personas detrás, y realmente valoro mucho el tiempo y la oportunidad para que esté aquí. No todos los días está en Lima. No voy a decir que es raro que esté en Lima porque sé que usted es una persona que se mueve constantemente, pero el hecho de que haya podido visitarnos en esta oportunidad realmente lo aprecio mucho. ¿Algunas últimas palabras que quiera dar para el público? Bueno, lo que me sale del corazón es agradecerte por este espacio que seguramente ha permitido que hayan algunos otros vectores de mi vida que no se conocían mucho. Y agradecerle a Juan Carlos Masgiving, hermano de toda la vida, hermano de sueños, a Gesell Méndez por haberme acompañado siempre también en la cátedra, y a todos mis alumnos, a mis hijos, a Yobi, muchísimas gracias, y obviamente a Pasión por el Derecho por creer que las vidas decentes también necesitan un espacio de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. A la gente que se ha quedado viendo toda la entrevista en YouTube, un agradecimiento y un abrazo. A la gente que ha venido aquí a YouTube gracias a que vio un TikTok, que vio un Reel, descarguen ese video y compártanlo en sus estados, sus stories, en todas las plataformas digitales que hay ahora y que probablemente no conozco al ser un millennial viejo. Por favor, difundan la entrevista para que más gente pueda llegar a esas historias tan particulares y tan humanas que nos gusta compartir por aquí. Sin nada más que decir, se despide Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales, y nos vemos en vivo en el tercer Congreso Multidisciplinario de Derecho, pero también en una próxima edición de la entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. Hasta pronto.